preparar y ponernos de pie para alabar a nuestro Dios en esta tarde. Y quisiera empezar este culto con una oración hacia nuestro Dios. Padre Señor, gracias porque Señor tenemos el privilegio de poder alabarte en tu día que nos has dado para reposar en ti. Gracias porque tú nos diste una semana llena de actividades, Padre, y de cosas cotidianas, y nos das hoy, Señor, para descansar, para fijar nuestra mirada en ti, para ya no distraernos, Señor, de este mundo que a veces nos absorbe, Señor, y nos toma mucho nuestro tiempo, Padre, pero hoy, Señor, venimos ante ti y te pedimos que tú, por favor, nos hables a nuestros corazones y, Señor, que por favor tú produzcas una alabanza que es verdadera, Señor, hacia ti. Gracias por estos momentos. Te pedimos que tú escuches nuestras alabanzas y que tú seas glorificado por todo lo que has hecho, por la salvación por medio de Él, y que eso esté siempre bien presente en nuestros corazones, para que nosotros podamos alabarte en verdad, Señor Santo. Te pedimos que bendigas estas alabanzas, Señor, y que tú seas misericordioso hacia nosotros hoy, en Cristo Jesús. Amén. Dice Apocalipsis, los últimos versos en Apocalipsis 4, en la revelación a Juan, dice el 9, Apocalipsis 9, 4, 9 al 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén, Señor. Eres digno de recibir gloria y honra, porque tú has creado todas las cosas. Vamos a entonar a nuestro Dios. Es nuestro Dios.
mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Amados hermanos en Cristo Jesús, pasa a todos vosotros. Vamos en esta tarde, le suplico que allí donde usted está, podamos orar delante del Señor para que el Señor nos bendiga en su palabra, que podamos recibirla. Y pues suplico, por favor, cierre sus ojos. Padre bendito, Señor santo, que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde te damos gracias porque nos permites alabar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú eres el que abres los cielos para que nosotros podamos alabarte, para que también nosotros podamos recibir tu palabra. Si tú no actuaras, si tú no estuvieras entre nosotros, en vano estaríamos haciendo todo esto. Mas te damos gracias, porque Señor, nosotros sabemos que te alabamos a ti, sabemos que tú nos escuchas y sabemos también que tú nos hablas y lo haces gracias a tu Hijo muy amado. Permite que nuestra fe en él, Señor, cada vez más se fortalezca. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos confirmar nuestra fe en él, que nosotros, Señor, podamos creer que él es realmente nuestro Salvador, que tú lo enviaste a morir por nosotros y que no hay otro medio, Señor, no hay otro medio debajo del cielo, o no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Permite, Señor, que nuestra fe se vaya confirmando cada vez más en tu Hijo muy amado, para que nuestra salvación esté segura en él. Te lo agradecemos, Padre, por Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Se acomodan, por favor, hermanos? Les suplico que abra su Biblia, abra la palabra de Dios en el libro a los Hebreos, el capítulo 2. El sábado pasado, hermanos, estudiamos el capítulo 2 del versículo 1 al versículo número 4. Y hablamos, hermanos, acerca de esa salvación tan grande que Dios nos ha dado a través de Jesús. Y en este día vamos a estudiar acerca de nuestro gran Salvador. ¿Quién es nuestro gran Salvador? ¿Quién es el que ha muerto por nuestros pecados? Realmente nosotros estamos completamente seguros que por medio de Jesús somos usted y yo salvos. En esta tarde vamos a hablar acerca del Señor. Y por medio de estos textos vamos a confirmar, hermanos, nuestra fe en Él, por medio de su palabra. Estos textos del versículo número 5 al versículo número 18, hermanos, los vamos a dividir en tres partes. Usted puede ver ahí su Biblia y le suplico que la abra. Y vamos a dividir la palabra de Dios o la predicación de esta tarde en tres partes. El versículo 5 vamos a hablar acerca de quiénes son los ángeles y vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Del versículo 6 al versículo 8 vamos a hablar acerca de quién es el hombre. Y del versículo 7 al versículo número 18 vamos a hablar acerca de quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Señor. Y vamos a hablar, hermanos, muchas cosas, ¿verdad?, que van a confirmar nuestra fe en Jesús, nuestra fe en el Señor. Quisiera decirles, hermanos, que hace algunas semanas, hace 5 semanas, yo tuve una lucha muy fuerte. Y esta lucha, hermanos, que yo tuve, hermanos, como aproximadamente como una semana y media o 2, era acerca de Jesús. Acerca de Jesús. Cada vez que yo abría mi Biblia, hermanos, en mi pensamiento venían cosas
que me decían, voces que me decían, ¿realmente tú crees en esto? Y cuando me dirigí, hermanos, principalmente a la vida del Señor, que leí, hermanos, acerca del Señor, venían, hermanos, esos pensamientos que decían, ¿tú realmente crees en Jesús? ¿Cómo es posible que puedas creer que Jesús es el único camino hacia Dios? Y estuve, hermanos, luchando por aproximadamente una semana y media. Le decía a mi esposa en la noche que orara por mí, y me salí, hermanos, afuera, y afuera, hermanos, yo estaba repitiendo la palabra y diciendo, la palabra de Dios dice así, la palabra de Dios dice así, la palabra de Dios dice así, y le decía a los pensamientos, no me vas a engañar, no me vas a engañar, la palabra de Dios dice así, y yo creo lo que dice la palabra. Y fue una lucha, hermanos, muy, muy fuerte. Gracias a Dios, hermanos, el Señor me sacó de esto, y le doy gracias también a los hermanos que en privado les pedí que oraran. Y hermanos, pues estuve batallando aproximadamente como hace 5 semanas, tuve esta lucha personal. Y en esta tarde, hermanos, me da mucho gusto poder hablar acerca de quién es Jesús, y que nosotros podamos confirmar nuestra fe en Él, hermanos, que nosotros estemos plenamente seguros, que sepamos, hermanos, que Él es nuestro Señor, que Él murió por nuestros pecados, que Él va a regresar por segunda vez. Y en esta tarde, hermanos, vamos a hablar acerca de Él, acerca de nuestro gran Salvador. Versículo número 5. Si ves su Biblia, el libro de los Hebreos, o a los Hebreos, mejor dicho, vamos a ver el versículo 5 del capítulo número 2. Mire lo que dice aquí la palabra, hermano. Dice así el texto. Porque no sujetó a los ángeles. Dice, fíjese, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Aquí el escritor a los Hebreos está, hermanos, hablando acerca de los ángeles. ¿Por qué acerca de los ángeles? Porque en ese tiempo, hermanos, el pueblo de Israel tenía, hermanos, a los ángeles en un concepto muy alto. Y aquí, hermanos, el escritor, y yo quiero decir, hermanos, quisiera decir que fue el apóstol Pablo el que escribió, hermanos, esta carta. Está, hermanos, afirmando que los ángeles no son los que van a tener dominio en el mundo venidero. Los ángeles no van a ser los que van a dominar, hermanos, el mundo venidero. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son seres poderosos, seres inteligentes, y ellos, hermanos, tienen voluntad propia. En Isaías capítulo 37, verso 36, voy a dar algunos textos, pero no me gustaría que volteara su página. Se lo voy a leer para que usted escuche, para que podamos ver, hermanos, a través de la palabra de Dios acerca de quiénes son los ángeles. Dice Isaías capítulo 37, verso 36, que salió el ángel del Señor e hirió, fíjese, a 185,000 hombres en el campamento, y dice que por la mañana, hermanos, que estaban todos muertos. Fíjese, 185,000 hombres fueron, hermanos, fueron muertos por un ángel. Vemos, hermanos, el poder, el poder que tienen los ángeles. También, hermanos, los ángeles, dice la palabra de Dios, que son espíritus que pueden transformarse en forma humana. Dice también la palabra en Hebreos capítulo 13, verso 2, no olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces los ángeles son espíritus que también, hermanos, se pueden transformar
humanamente. También, hermanos, esta parte me impresionó mucho acerca de los ángeles. Los ángeles fueron creados antes que los seres humanos. Y fíjese este texto, hermano. Si usted quiera, si usted desea, apúntelo, porque es un texto muy importante que habla acerca de los ángeles. Job, capítulo 38, verso 7. Dice la palabra de Dios acerca de los ángeles. Dice así, dice, ¿no dice que los ángeles gritaron de alegría cuando Dios puso los cimientos de la tierra? Los ángeles estaban allí presentes. Y los ángeles, cuando el Señor, hermanos, estaba formando los cielos y la tierra, dice el texto que los ángeles estaban llenos de gozo y estaban, hermanos, todos alabando y bendiciendo al Señor. Fíjese los ángeles cómo han estado, hermanos, desde antes de la humanidad, han existido. Y sabemos nosotros quién los creó. Hemos visto, hermanos, en otras predicaciones, que fue el Señor Jesús quien los hizo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Colosenses capítulo 1, verso 16, dice la palabra de Dios, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra, dice, visibles e invisibles, sean tronos, y aquí está hablando de ángeles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y aquí está hablando acerca de los ángeles. Todo fue creado por medio de él y para él. Vemos aquí, hermanos, que el Señor Jesús fue el que formó también a los ángeles. También ellos son creación del Señor. Pero fíjese, aquí hay algo interesante. No hay que poner mucha atención a los ángeles. Los ángeles, hermanos, no merecen nuestra atención, porque podemos caer, hermanos, en una herejía que hubo, hermanos, en el tiempo de Pablo y en el tiempo, hermanos, del apóstol Pedro y del apóstol Juan. Esta herejía, hermanos, se llamó la herejía colosense. ¿Qué es una herejía? Usted preguntará. Bueno, una herejía es una enseñanza que está en contra de la palabra de Dios. Esta herejía, hermanos, se llamó la herejía colosense. ¿Y qué consistía esta herejía? Bueno, en Colosenses capítulo 2, verso 18, allí el apóstol Pablo habla de que algunas personas hacían culto a los ángeles. Fíjese, cuando se le da mucha importancia a lo que los ángeles hacen, a veces podemos caer, hermanos, en idolatría, hermanos. Y muchas veces decimos, es que el ángel me cuidó, es que el ángel es... No, hermanos, es Dios, es el Señor, el que está, hermanos, con nosotros. Es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos ayuda. Y claro, los ángeles tienen sus funciones, pero ellos son solamente servidores del Señor. Y lamentablemente, hermanos, esta herejía no solamente estuvo en el tiempo de Pablo, sino también está hoy en nuestros días. Hay personas, hermanos, que adoran a los ángeles. Por ejemplo, hay unas cartas que se llaman las cartas del Kabbalah. Y estas cartas del Kabbalah, hermanos, estas cartas son fotos de ángeles, donde las personas, hermanos, pueden comunicarse con su ángel custodio. Y pueden también pedirles para que intercedan por ellos. Fíjese, estas personas, hermanos, que practican, hermanos, estas cartas, le hablan a los ángeles, les hablan a los ángeles, para que los ángeles, hermanos, también les respondan y les ayuden en sus necesidades. Y esto no es de Dios, hermanos. Esto no es del Señor. Esta práctica, hermanos, el Señor no la ha establecido en su palabra. Y también, hermanos, lamentablemente la Iglesia Católica, hermanos, también, hermanos, da reverencia a los ángeles, Dice, hay un devocionario católico que da, hermanos, reverencia a los ángeles. Por ejemplo, estuve apuntando acerca de unas oraciones
y les voy a mostrar solamente una pequeña parte acerca de estas oraciones que se les da a los ángeles para que podamos ver cómo, hermanos, hasta en la Iglesia Católica existe, hermanos, esta herejía de dar culto a los ángeles. Por ejemplo, hay una oración a San Miguel Arcángel, y se dice que él es el patrono de los moribundos, príncipe de los ejércitos celestes y compañero de las almas de los difuntos. Fíjese, supuestamente este Miguel Arcángel, él tiene, ¿verdad? Esta área, ¿verdad? Donde estas personas pueden pedirles. También San Gabriel Arcángel. San Gabriel Arcángel dice aquí que es protector de todos los siervos y las siervas de Dios. Dice también que es guardián del santo bautismo y es patrono de los sacerdotes. Y también San Rafael Arcángel es el ángel del dolor y de la curación. Fíjese, dice patrono de los médicos, de los caminantes y de los viajeros. Fíjese cómo, hermanos, hasta en la Iglesia Católica ha entrado, hermanos, esta herejía. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿dónde en la Biblia dice que nosotros podemos orar a los ángeles? ¿Dónde, hermano? Pues fíjese que la oración es importante porque cuando nosotros oramos pedimos. Y cuando se resuelve nuestra situación, nosotros agradecemos. Y los ángeles, hermanos, no vemos en la palabra de Dios que nos instruya para que nosotros les oremos a ellos. Solamente en la Biblia vemos que nosotros debemos pedirle al Padre y también debemos pedirle al Hijo. Dijo Jesucristo en Juan capítulo 14, verso 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La oración es directamente al Padre en el nombre de Cristo. Aquí vemos, hermanos, que no hay ninguna persona en la Biblia que oró a algún ángel. No, hermanos. Todos en la Biblia vemos que su oración va directamente al Padre. Pero también, hermanos, vemos que Esteban oró a Jesús. Esteban le pidió a Jesús en Hechos capítulo 7, verso 59, cuando le dice al Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces vemos aquí, hermanos, que los ángeles son solamente siervos de Dios. Y aquí, hermanos, en el texto que estamos estudiando, Pablo, hermano, le dice a los hebreos que los ángeles no son los que van a gobernar en el reino venidero. ¿Quiénes son los que van a gobernar en el reino venidero, hermanos? ¿Quiénes son? Bueno, pues lo vamos a ver ahorita a continuación. Vamos a ver quiénes son los que realmente van a tomar posesión de este reino. Sigue diciendo, hermanos, la palabra de Dios. Ahora vamos a ver quién es el hombre. Desde el versículo número 6, si usted tiene ahí su Biblia, del versículo número 6 hasta el versículo número 8. Vamos a ver, hermanos, acerca de quién es el hombre. Dice la palabra de Dios. Versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Hermanos, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Aquí el escritor, quien fue, hermanos, David, el Salmo 8, hace esta pregunta, ¿qué es el hombre? Me gustaría que nosotros pudiéramos ver esto, hermanos. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo el hombre puede compararse al Creador? En la Biblia, hermanos, vemos que los cielos están divididos en tres partes, en tres secciones. Es el cielo de las aves, el cielo de los astros y es el cielo de Dios. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo pudo, hermanos, llegar hasta el tercer cielo y dice que se le mostraron cosas, ¿verdad? Que no podían, no pueden decirse, indescriptibles. ¿Verdad? Pablo pudo llegar hasta el tercer cielo.
Encontré, hermanos, este dato acerca del cielo de los astros. Este dato, hermanos, lo encontré en el comentario bíblico de Wycliffe. Y este comentario decía, hermanos, acerca del cielo de los astros, dice así: la ciencia nos revela que nuestra galaxia contiene más de 100 billones de estrellas. Nuestra galaxia tiene aproximadamente más de 100 billones de estrellas. Y dice que todas las galaxias que componen todo el universo, hermanos, todas las galaxias que componen todo el universo tienen un estimado de 100 quintillones de estrellas. Fíjese, hermanos, lo grande que es el universo. Ahora, imagínese usted, hermano. Imagínese usted, si así es de grande el universo donde están los astros, todavía, hermanos, no llegamos, hermanos, al cielo donde está Dios. Todavía no llegamos, hermanos, a esa frontera, a ese límite. Y vemos, hermanos, qué tan grande es el universo. Qué tan grande es el universo. Ahora imagínense qué tan grande también, hermanos, es el cielo donde Dios habita. Nosotros cuando nos referimos al cielo, pues decimos, pues el cielo de Dios está allá arriba. Pero hermanos, ¿puede usted imaginarse qué tan grande es el cielo de Dios? Si así, hermanos, el cielo de los astros es una área donde el hombre, hermanos, no ha podido alcanzar a ver. Ahora usted imagínese el cielo de Dios. ¿Qué tan grande será el cielo de Dios, hermanos? Y esto nos enseña para que nosotros podamos entender quién es Dios. Según el concepto que nosotros tengamos de Dios, es la reverencia que nosotros le vamos a tener a Él. Si nosotros, hermanos, creemos en un Dios pequeño, nuestra reverencia va a ser pequeña. Y si creemos que tenemos un Dios grande, hermanos, nuestra reverencia va a ser una reverencia de respeto y temor hacia ese Dios. Y hermanos, nuestro Dios es grande, hermanos. Si el cielo de los astros, hermanos, si el cielo donde está Dios, hermanos, es un lugar, hermanos, extenso, ahora imagínense, hermanos, cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Dice la palabra de Dios, hermanos, en Isaías capítulo 6, que los serafines, dice que con unas alas cubrían sus pies, con otras alas cubrían sus ojos y con otras alas volaban. Por la reverencia, hermanos, y el respeto, hermanos, que ellos sentían, hermanos, hacia Dios. Vemos lo grande que es Dios. Ahora, hermanos, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre comparado, hermanos, a Dios? Hay hombres, hermanos, que se atreven, hermanos, a retar a Dios. Ha habido hombres, hermanos, que se atreven a blasfemar el nombre de Dios y realmente no saben lo que hacen. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo hace, hermanos, una referencia acerca de lo que David dijo en el capítulo 8 de los Salmos. Y dice el Salmo 8, hermanos, dice el Salmo 8, y lo voy a leer aquí en la reverencia que hace Pablo. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Para que te acuerdes de él. Fíjese. Dice, o el hijo del hombre, para que lo visites. Fíjese cómo Dios, hermanos, ya hemos visto la grandeza de Dios, el poderío de Dios. Cómo Dios, hermanos, con todo su poder y con toda su gloria, Él, hermanos, mandó a su Hijo, muy amado, para que muriera por nosotros. Para que muriera y que Dios perdonara nuestro pecado, hermanos, comparado a toda la creación, hermanos. Dice David que es el hombre, Dios, Señor, para que tengas de él memoria, que es el hombre para que lo visites.
Hermanos, nosotros, gracias a Dios, hemos sido privilegiados. Porque Cristo no murió por los ángeles, Cristo murió por nosotros. Y ahora, hermanos, aquí el escritor a los hebreos está recordando lo que Pablo, hermanos, dijo. Ahora, hermanos, dice aquí en el verso número 7. El verso número 7 dice el texto, hermanos, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Pero dice el texto, lo coronaste de gloria y de honra. Hermanos, de toda la creación, los únicos que fueron a imagen y semejanza de Dios fue el hombre. Fue el hombre, hermanos, de toda la creación, de todos los ángeles, de todo lo creado, los únicos que pudieron ser a semejanza y gloria, a imagen y semejanza de Dios, fue, hermanos, el hombre. Y aquí dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste, dice, y lo coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Génesis capítulo 2, verso 27 y verso 28. Dice la palabra de Dios que el hombre fue el único de toda la creación que fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero también dice, y Dios le concedió toda autoridad sobre toda la creación. Dios, hermanos, le dio ese privilegio al hombre, pero fíjese, aquí vamos a ver algo interesante. ¿Por qué Jesús vino? ¿Cuál fue la razón, hermanos, de que Cristo muriera por nosotros? Yo quisiera, hermanos, que a través de estos textos que vamos a leer, nuestra fe se confirme más en Jesús. Nuestra fe se confirme más en el Señor. Hay personas que tratan, hermanos, que tratan de opacar a la persona de Cristo, a la persona del Señor. Hay personas que hasta lo insultan. Y yo quisiera invitarlos para que por medio de su palabra nosotros, hermanos, podamos reconocer quién es nuestro Salvador. ¿Por qué el Señor tuvo que morir por nosotros? ¿Qué sucedió cuando el Señor murió? Y ahora, hermanos, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Y fíjense que no es cualquier esperanza. Ahorita vamos a comparar, hermanos, a Jesús con los demás líderes y vamos a ver la gran diferencia. A veces da tristeza como, hermanos, cuando se habla acerca de líderes religiosos, se pone, hermanos, a Mahoma, se pone a Buda, se pone a Confucio y se pone a Jesús en el mismo lugar que ellos, y no es así. No es así, hermanos. Jesús no se puede comparar a esos líderes, porque Jesús es el creador de todo. Es el creador del hombre. Y vamos a ver ahorita, hermanos, vamos a ver qué tan grande es Jesús en comparación a ellos. Ahorita lo vamos a ver, ver a través de su palabra. Entonces, fíjese, la importancia de por qué Jesús tuvo, hermanos, que morir por nosotros. Vamos a empezar a ver quién es nuestro gran Salvador, hermanos. ¿Quién es nuestro gran Salvador? ¿Ha venido a su mente estas preguntas? ¿O alguien le ha preguntado esto? ¿Por qué Jesús es tan importante? ¿Le han preguntado a usted estas preguntas? ¿Puedo acaso salvarme sin Jesús? ¿Por qué existe solamente un camino para la salvación? ¿Es Jesús realmente el Mesías profetizado? ¿Y por qué no aceptar otras religiones? ¿Por qué no, hermanos? ¿Es realmente Jesús el Mesías? ¿Solamente yo puedo salvarme a través de Jesús? ¿No hay otra forma? Fíjese, cuando yo tuve esta lucha, esas preguntas venían a mi mente. ¿Por qué solamente Jesús? ¿Por qué Jesús solamente? Y era una lucha que yo estaba teniendo, hermanos, acerca de la salvación que yo tenía en el Señor. Y a veces el diablo quiere, hermanos, también nos ataca nuestra fe. Pero gracias a Dios, a mí me ayudó mucho este último verso del capítulo 2 de Hebreos, versículo 18. Este verso, hermanos, fue muy importante para mí. Dice el verso 18, dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado. Y dice el texto, hermanos, y es poderoso para socorrer. Es poderoso para socorrer.
a los que son tentados. Hermanos, ese verso es muy importante. El Señor es poderoso. Y yo me iba a decir en la noche, el Señor es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y quiero, hermanos, invitarlos para que podamos ver quién es nuestro gran Salvador. Antes de ir al texto, hermanos, quisiera que habláramos acerca de otras creencias y otros líderes religiosos. Y va a ser corto, hermanos, antes de que podamos ir al texto. Por ejemplo, Mahoma, hermanos, fue un líder muy importante. Pero ¿acaso Mahoma murió para perdonar nuestros pecados? ¿Acaso él murió, hermanos, para que nuestros pecados fueran perdonados? Dice, hermanos, la historia que Mahoma murió envenenado. Murió envenenado a la edad de 63 años. Y ahorita su tumba se encuentra en la Meca. Allí está, hermanos, el cuerpo de Mahoma, esperando algún día también ser resucitado. Pero no vemos, hermanos, que Mahoma realmente haya muerto por nuestros pecados. ¿Acaso Confucio prometió regresar por segunda vez? ¿Escuchamos alguna vez o leímos alguna vez acerca de este hombre que prometió regresar por segunda vez? Su tumba se encuentra en un cementerio que lleva hoy su nombre en la ciudad de Khufu, China. Allí está su tumba y también él espera ser levantado. ¿O acaso Buda? ¿Acaso Buda resucitó y se sentó a la derecha de Dios? Buda, hermanos, muere a la edad de 80 años y su cuerpo fue cremado. Todos estos líderes, hermanos, permanecen en sus tumbas. Solamente, hermanos, el Señor es el que ha resucitado. O podemos poner, hermanos, nuestra fe en el Mesías que Israel espera. Podemos poner nuestra fe en el Mesías que Israel espera. Podemos depositar nuestra fe en él. Hay, hermanos, personas, hermanos, que han dejado el cristianismo y se han ido al judaísmo. Y ellos, hermanos, ahora no creen en Jesús, pero ahora, hermanos, esperan a un Mesías que vendrá. Pero fíjese, ¿cómo es este Mesías que los judíos que no creen en el Señor esperan? Fíjese, dice, hermanos, este libro acerca de este Mesías se llama El verdadero Mesías, y es un libro, hermanos, que trata de atacar al cristianismo. Y este libro, hermanos, nos habla acerca de cómo es el Mesías que ellos esperan. Dice una parte de este libro, el Mesías judío es realmente un ser humano. Él nace de padres humanos ordinarios y es de carne y hueso, como todos los mortales. Fíjese, ese es el Mesías que el judaísmo espera. Dice también otra parte, hermanos, es un ser humano de carne y hueso, como todos los mortales. Sin embargo, fíjese, él es un ser refinado de la raza humana y como tal debe coronarse con las más altas virtudes que un mortal puede alcanzar. Ese es el Mesías que el pueblo de Israel, hermanos, ahorita está esperando. Y dice otra parte también, aun cuando el Mesías puede alcanzar el cenit de la perfección humana, fíjese, sigue siendo un ser humano. El reinado del Mesías judío definitivamente es de este mundo. Fíjese, ese es el Mesías, hermanos, que los judíos están esperando. Y la Enciclopedia Libre nos dice acerca de este Mesías que el judaísmo espera. Allí se refiere a un rey judío, un líder humano, aunque no divino. Dice, si bien estaría cercano a Dios, fíjese, posiblemente como sucede en el caso de Moisés. Ellos esperan, hermanos, a otro Moisés, pero humano, no divino. Y hasta ahorita, hermanos, ese Mesías no ha venido. Ha habido hombres, hermanos, que han creído que ellos son los Mesías, pero no. Y hasta ahorita, hermanos, el pueblo de Israel
espera, hermanos, a un Mesías humano. Pero la palabra de Dios dice, hermanos, que el Mesías debe ser un Mesías santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y solamente, hermanos, estas características las tiene Jesús. Las tiene Jesús. O podíamos, hermanos, nosotros convertirnos en ateos. En ateos. Dijo Friedrich Nietzsche, la diferencia entre Dios y yo es que yo sí vivo. Es que yo sí estoy vivo. Fíjese, esa es la filosofía de los ateos. Hermanos, ¿en quién creer? ¿En quién creer? Hermanos, nosotros tenemos una fe mucho mayor, mucho más grande, que es nuestra fe en nuestro Salvador, en nuestro Señor. Y aquí, hermanos, quisiera que pudiéramos ver las características de cómo, hermanos, Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Fíjense el versículo 9. El versículo 9 del capítulo 2 a los Hebreos. Fíjese cómo es nuestro Salvador. Cómo Él, hermanos, porque ha muerto por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en el versículo número 9. Dice así, pero vemos a aquel, fíjese, a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, pero ahora coronado de gloria y de honra. Dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hermanos, aquí en este verso está hablando acerca de la humillación y del padecimiento de nuestro Señor. Aquí en este verso nos está diciendo que Jesús, hermanos, es el único que fue encarnado para ser semejante a nosotros. Es el único, hermanos, que murió, hermanos, en la cruz para que Dios perdonara nuestros pecados. Y también aquí este verso nos dice que Jesús es el único, hermanos, que fue exaltado. Y ahora, hermanos, Jesús está en el cielo recibiendo gloria y honor de los ángeles. Y ahora, hermanos, Él está, hermanos, a la diestra de Dios. Y ahora nosotros, hermanos, honramos su nombre. Pero vemos aquí, hermanos, lo primero que vemos acerca del Señor es su humillación y es también, hermanos, su padecimiento. Vemos, hermanos, en la historia, hermanos, de las demás religiones, ninguno de los líderes, hermanos, dijo que ellos, hermanos, iban a morir por los pecados del pueblo. Ninguno de ellos, hermanos. Todo lo contrario. Ellos murieron, hermanos, cargados de pecados. Pero aquí vemos, hermanos, que Jesús fue el único, hermanos, que se humilló. Jesús fue el único, hermanos, que fue a la cruz, el único que fue exaltado. Y ahora, hermanos, Él está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y ahora nosotros lo creemos por fe. Lo creemos por fe. Por eso creemos, hermanos, en el Señor. Creemos en el Señor. El versículo 10 dice su propósito. ¿Por qué razón, hermanos, el Señor Jesús tuvo que morir, hermanos? Fíjese, este versículo número 10 dice así la palabra de Dios. Porque convenía. Fíjese, el apóstol dice porque convenía. A aquel, dice, por cuya causa son todas las cosas. Y por quien todas las cosas subsisten. Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cuál fue el propósito, hermano, de que Jesús muriera? Si una persona le pregunta, oye, ¿por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Cuál fue la razón? Y aquí, hermanos, el versículo número 10 nos dice, porque Él quiso, Dios quiso y Él quiso que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Fíjese, ese es el propósito, hermanos, que el Señor tuvo junto con el Padre, para que nosotros pudiéramos también participar de la gloria de ellos. Dice, donde yo estoy, dijo el Señor en la oración al Padre,
quiero que ellos también estén. Y vemos aquí, hermanos, el propósito que el Señor tuvo para salvarnos, para compartir, hermanos, su gloria con nosotros. Y nosotros ahora tenemos esa esperanza. Hermanos, no hay más grande esperanza que la del cristianismo. Nosotros sabemos, hermanos, que cuando nosotros muramos, vamos a resucitar y vamos a levantarnos, hermanos, para estar con el Señor para siempre. Y vamos, hermanos, el Señor va a compartir su gloria con nosotros. Hermanos, y esa fue, hermanos, la razón por la cual, hermanos, el Señor, según aquí el versículo número 10, ese fue el propósito por lo cual Él vino a salvarnos. Pero ahora hay aún más. Hay aún más, hermanos, que nosotros como cristianos debemos saber. Nosotros, hermanos, cuando nosotros venimos a Cristo, practicábamos el pecado. Y el Señor, hermanos, nos recibió. El Señor nos perdonó. Pero fíjese, hermano, lo que dice aquí el texto acerca de cómo el Señor quiere ahora tratarnos. Quiere ahora tratarnos. Dice, hermano, el verso 11 y el verso 13, dice la palabra de Dios, porque el que santifica, y el que santifica es Cristo. El que santifica y los que son santificados. De uno son todos. Hermanos, el que santifica es uno. Ese es el Señor. Pero nosotros, hermanos, somos los santificados. Hermanos, solamente aquella persona, dijo el Señor una vez, le dijo a Simón, cuando esa mujer, hermanos, vino a lavarle los pies al Señor, dice que se los enjuagó, hermanos, con sus lágrimas y se los secó con sus cabellos. Y allí estaba, hermano, Simón criticando a esa mujer. Y le dice Cristo a Simón, le dice, Simón, quiero que vengas para acá. Y al final le dice, porque al que se le perdonó mucho, mucho ama. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y hermanos, nosotros, gracias a Dios, gracias a Cristo, usted y yo hemos sido santificados. Hemos sido santificados, hermano. Eso no es cualquier cosa, hermano. Eso no es cualquier cosa. Usted ora al Padre y da gracias porque el Padre lo escucha. Pero el Padre lo escucha porque usted por medio de Cristo, usted ya ha sido santificado. Y por medio de Cristo el Padre escucha su oración. Hermano, usted lo ha visto, usted lo ha experimentado. Cuando usted está en los momentos más difíciles en su vida, ¿a quién recurre? ¿A quién busca, hermano? ¿No es a Dios? Le suplica al Señor que lo ayude. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha respondido, hermanos? ¿Cuántas veces el Señor nos ha ayudado? ¿Cuántas veces el Señor ha estado allí? Y ha estado allí, hermanos, por nuestra obediencia. ¿O ha estado allí, hermanos, por gracias al Señor Jesús? Gracias al Señor Jesús. Por medio de Él, usted y yo somos santificados. En teología, hermanos, hay dos términos respecto a la santificación. Un término se llama la santificación posicional, y esa santificación posicional es la que nosotros automáticamente tenemos a través de Cristo. Y por esa santificación posicional, Dios nos escucha. Cuando Dios escucha nuestra oración, ve a su Hijo. Y por medio de él Dios nos escucha. Pero también existe la santificación progresiva. Y es también, hermano, allí el Espíritu Santo trabajando en su vida y está ayudándole a usted progresivamente a santificarse. Pero todo, hermano, la santificación, hermanos, es gracias a Cristo. Gracias a Cristo, dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Fíjese cómo el Señor, hermanos, comparte la santificación con nosotros. Dice, por lo cual, fíjese qué bonito, hermano. Fíjese qué bonito. Por lo cual, no se avergüenza de llamarles hermanos. Hermanos del Señor, no se avergüenza. No importa de dónde hayamos venido. No importa cómo haya sido nuestra vida. No importa, hermanos, si nosotros hayamos sido las peores personas del mundo, si el Señor nos sacó, hermanos, de los lugares más
más peores, aun cuando el Señor, hermanos, sabe que venimos de allí y nos recibe, dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué bonito, hermanos. Qué bonito. Él se considera nuestro hermano y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y dice, y sigue diciendo la palabra de Dios, citando un salmo, dice el versículo número 12, perdón, el texto, el verso número 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Y luego dice, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Este verso 3, hermano, a mí me gustó mucho, porque cuando estaba estudiando este texto, hermanos, nos enseña cómo el Señor Jesús confió en su Padre al venir a humanarse. Confió en su Padre. Y Jesús confió en su Padre, confió en él plenamente. Fíjese, imagínese usted, hermano, cuando el Señor murió. Cuando el Señor murió, Jesús murió y dijo estas palabras: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y allí el Señor murió. El Señor, hermanos, entregó su vida confiado plenamente en su Padre. ¿Y el Padre fue fiel al Señor, hermano? Sí, el Padre lo resucitó al tercer día, hermanos, el Señor se levantó. Pero vemos, hermanos, cómo el Señor, hermanos, confió, hermanos, en la mano del Padre Celestial. Y aquí dice este verso, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Que los hijos que Dios me dio. Ahora, hermano, vamos a ver del 14 al 16. La victoria que el Señor nos ha dado, hermanos, a través de su muerte. A través de su muerte, del 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, se humanó igual que nosotros. ¿Para qué? Dice el texto, hermanos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Por qué el Señor tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué el Señor tuvo que morir de esta manera? Porque cuando el Señor, hermanos, rogaba al Padre si había otra forma, el Padre, hermanos, no le respondía al Señor. Y el Señor Jesús, hermanos, va y muere en la cruz como un criminal. Y aquí dice la palabra de Dios que el propósito fue, dice aquí el texto, dice aquí la palabra de Dios, para destruir por medio de la muerte de Cristo, al que tenía el imperio de la muerte, o esto es, al diablo. Y el Señor vino a destruir, hermanos, ese imperio. Ahora, hermanos, el acusador ya no tiene causa. El acusador ya no tiene razón para apuntarnos, porque cada vez que nos apunta, hermanos, está el Señor. Él fue el que murió por mis pecados. Y Jesucristo vino a destruir todos los argumentos que el acusador tenía contra nosotros. Ahora el acusador no tiene nada que decir. Martín Lutero le decía a su iglesia, a la iglesia que pastoreaba: hermanos, cuando el diablo les recuerde su pasado, ustedes recuérdenle su futuro. Recuérdenle su futuro. Y vemos, hermanos, que el gran acusador fue, hermanos, derrotado gracias a la muerte de Cristo. Pero no solamente, hermanos, vino a derrotar, hermanos, al imperio del diablo, sino también, fíjese lo que dice el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, si nosotros hemos sido liberados del pecado, ha sido gracias a Cristo. Si usted en esta ocasión, usted está escuchando la palabra de Dios, si usted todavía está practicando el pecado,
Usted puede decir, hermano, es que yo no puedo salir de esto. Usted comete el mismo pecado y el mismo pecado y se siente usted encadenado. Jesucristo tiene el poder para liberarlo, para hacerlo libre. Usted lo ha intentado muchas veces y no ha podido. Pero aquí la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios no miente, y lo voy a leer otra vez. Dice aquí la palabra de Dios, fíjese, por favor vea su Biblia y léalo usted también. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetas a servidumbre. Solamente el Señor puede librarlo de ese pecado. Y gracias a Dios, todos los que ahora pertenecemos al Señor, el Señor a todos nosotros, el Señor nos ha librado. Y ha sido, hermanos, gracias al Señor. ¿Por qué tuvo Jesús que morir por nosotros? Porque por medio de su muerte, Jesús venció al imperio del diablo y por medio de su muerte ahora también nosotros hemos sido liberados. Dice la carta a los Colosenses, dice, el que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y solamente, hermanos, el Señor pudo hacer esto. Y quiero, hermanos, finalizar con los versos 17 y verso 18. Y mire lo que dice la palabra de Dios con respecto a quién es nuestro Salvador. Fíjese, vea usted el texto, por favor. Vea usted el texto. Y hermano, cuando el Señor escucha su oración, ¿la escucha por misericordia? Nosotros tenemos algo que le debamos y que digamos, no, es que el Señor tiene que responder. El Señor tiene que responder. Está obligado a hacerlo. ¿Será así, hermanos? O todo lo que nosotros pedimos al Señor y nos respondes por misericordia. Fíjese lo que dice la palabra de Dios respecto al Señor. Dice la palabra de Dios el verso 17 al verso 18, y con esto voy a terminar. Dice el verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Fíjese, hermano, para venir a ser misericordioso. Una de las principales cualidades de Cristo es ser misericordioso. Ese es nuestro Salvador, hermanos. Es misericordioso. Hermanos, cuando el Señor intercede por nosotros, Él lo hace por misericordia, hermanos. Cuando ruega al Padre por nosotros, Él lo hace por misericordia. Si nosotros no tuviéramos, hermanos, a Jesús en el cielo, hermanos, ¿quién rogaría por nosotros? ¿Quién pediría por nosotros? Y Él, hermanos, lo hace por misericordia. Nos ve cuando lloramos. Nos ve cómo sufrimos, cómo batallamos. Y el Señor está allí, atendiendo, intercediendo por nosotros. Y no solamente el Señor es misericordioso, sino que también el Señor es fiel. El Señor es fiel. Es un Dios fiel. Dice la palabra de Dios, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel. Ese es el Señor. Es misericordioso y es fiel. Sumo sacerdote, dice, en lo que Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Y finalizo con el verso 18. El Señor no solamente es misericordioso, el Señor no solamente es fiel, hermanos, el Señor también es poderoso. El Señor es poderoso. Y dice el versículo número 18, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hermanos, ese es nuestro Salvador. Amén. Necesitamos a alguien más, hermano. Hermanos, necesitamos estar buscando a alguien más. Necesitamos ir buscando en otras religiones a ver dónde encontramos a alguien mejor que Jesús. No, hermanos. No, estamos, hermanos, en donde está el verdadero Señor. Donde está el verdadero Salvador. Gracias a Dios, Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido.
Gracias a Dios, el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y no necesitamos ir a buscar en ningún otro lugar, ni en el judaísmo. No lo necesitamos. No necesitamos, hermanos, un Mesías plenamente humano. Nosotros necesitamos a Jesús. A Jesús. Él es el único. Es el único que pudo venir a salvarnos. Y le damos gracias a Dios, hermano, porque ahora usted y yo tenemos esa esperanza. Hermano, ¿usted espera que el Señor Jesús regrese por segunda vez? Usted espera, hermano, si usted muere, usted espera, hermano, levantarse, ser levantado por el Señor y vivir con el Señor para siempre. Hermano, que nadie lo aparte de la fe en Jesús. Que nadie lo aparte de la fe en el Señor. Y hermanos, agarrémonos del Señor y confiemos en Él. Jesús es misericordioso. Jesús es fiel. Y Jesús es poderoso. Dios bendiga su palabra, hermanos. Y que nuestra fe siempre esté puesta plenamente en Jesús. Él es nuestro Señor, nuestro gran Salvador. Dios bendiga su palabra, hermanos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Padre, gracias, porque tú no tuviste que, pero tú has escogido, Señor Santo, como dice tu palabra, Señor Santo, ser semejante a tus hermanos, Señor. Somos, Señor, we are humbled, Señor, Lord, by that. We are very humbled by it, Lord God. And we give you honor and glory, Lord, for humbling yourself as you did.
a despedirnos, hermanos. Antes de hacerlo, antes de despedirnos, quiero invitarlos el próximo sábado. Vamos a comenzar nuestros cultos en el templo y queremos invitarlos a la escuela sabática a las 10 de la mañana y el culto de adoración por la tarde a las 4:30. Queremos invitarlos, vamos a seguir tomando las medidas de higiene. Queremos pedirles, por favor, que lleven sus cubrebocas y pues vamos, hermanos, a pedirle a Dios que el Señor nos siga ayudando para ahora, hermanos, seguir ahora asistiendo al templo. Así que, hermanos, vamos a despedirnos, vamos a ir delante del Señor y quisiera pedirles para que podamos hacerlo de rodillas. Usted en la cámara ya no va a ver a nadie, pero sí va a escuchar la voz. Y les voy a suplicar, hermanos, que allí en sus casas podamos todos doblar nuestra rodilla. Dice la palabra de Dios que ante Jesús se doblará toda rodilla. Los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua debe confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así que vamos a doblar nuestra rodilla y le voy a pedir, quiero aprovechar una vez más el hermano José Luis para que él nos despida y vamos, hermanos, así a ir delante del Señor. Vamos a hacer oración. Concéntrese, piense en las cosas que usted le quiere compartir a Dios, que usted le quiere compartir a su Padre. Así como cuando usted estaba joven o pequeño y se acercaba hacia aquella persona que representaba para usted la figura de un padre. Piense cómo quiere hablar con él, piense cómo quiere platicar con él, estando confiado de que él lo escucha y de que él inclina su oído para escuchar de su oración. Señor Dios que estás en el cielo, gracias porque en tu infinita misericordia y en tu infinito amor tú nos has permitido ser llamados tus hijos. Señor, dice tu palabra que cuando tu hijo había resucitado, después de hablar con las mujeres que lo pudieron ver, va y les dice, ve y dile a mis hermanos. Y Señor, como nos decía nuestro hermano Abiel, nosotros somos considerados hermanos de tu hijo. No porque hayamos nacido en un país o porque hayamos sido parte de su familia, ni siquiera porque seamos descendientes de Abraham o de Adán, que fue quien tú creaste, sino porque Él dio su vida por nosotros para poder ser reconciliados contigo nuevamente y para que te pudiéramos llamar papi. Para que pudiéramos decirte Abba Padre y que pudiéramos recordar que no estamos solos ni estamos desamparados y no somos ya hijos sin padre y sin familia, sino que te tenemos a ti. Gracias, Señor, porque tú tuviste misericordia para con nosotros y para con el mundo entero. Y porque aunque el mundo está lleno de ideologías y está lleno de ideas y está lleno de confusión, tú nos dejas saber la verdad y nos dejas recordar que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios al que le podemos hablar y en este momento podemos decirle gracias. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Y en especial gracias, Señor, porque
no la merecemos. Nosotros no merecemos todo lo que haces por nosotros, ni merecemos el sacrificio que hizo tu Hijo, ni merecemos tampoco ser llamados tus hijos. Pero gracias a que Jesús lo hizo, podemos ser parte de esta gran familia. Gracias porque algunos de nosotros nos dejaste ver a esa familia que nos has dado. A mí y a mi esposa y a mis hijos nos dejaste ver a mis hermanos. Y gracias porque a las otras familias que están reunidas escuchándonos, les permites también estar con sus familias. Te pido que seas con esta iglesia, que seas con su pastor. Te pido, Señor, que el siguiente sábado que se van a ver algunos de ellos en persona, que los sigas cuidando y les sigas dando de tu espíritu. Que los prepares esta semana para que en el momento que se puedan ver, puedan sentir aún más gozo y que puedan sentirse tranquilos, confiados en que todo es tu plan y en que no estamos solos. Señor, ayúdanos a no tener miedo. Señor, permite que como hijos tuyos no vivamos por miedo. Ayúdanos a ser prudentes, pero ayúdanos también a saber que tú estás con nosotros. Y por favor, Señor, permite que esta sea una semana de bendición. Por último, te quiero pedir por los necesitados, por los enfermos, por aquellos que han tenido alguna pérdida y por aquellos que aún sin pérdidas físicas tienen una fuerte pérdida emocional y que sufren internamente y que han caído en depresión o que se sienten solos. Señor, tócalos y permite que tu Espíritu Santo les dé una caricia, así como nos la has dado a nosotros. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo de gloria en gloria y en algún momento llegar a ser a la medida de tu Hijo, que fue perfecto. Gracias por todo. Nos ponemos en tus manos porque ahí es donde estamos seguros. Por Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación de su Santo Espíritu vaya y esté con cada uno de vosotros.